Lo tenemos en línea Sebastián Halperin, gran analista. Seba, ¿cómo va? Bienvenido. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Un gusto escucharlos. Igualmente para nosotros. Pues es que quiero arrancar por esto, ¿no? El análisis de bronca de fin de año, ¿no? Eh, lo que está pasando en el aeroparque, el paro de controladores, bueno, estas historias, ¿no? Que terminan llevándose puesta a gente que nada, quizás juntó manguito por manguito para ir a pasar las fiestas con su familia. A ver, esta clase de cosas es parte de lo que votó la gente para decir basta, ¿no? Esta clase de atropellos no lo queremos más en la Argentina, pero hay sectores que insisten en que van a seguir jodiendo de esta manera, ¿no? Y produce tanta bronca. Más allá de los derechos, insisto, quizás esta gente realmente le están pagando mal, necesita una reivindicación salarial, fantástico, pero no se puede joderle la vida a los demás, pero no aprendemos, ¿no? No, totalmente, totalmente. Yo te diría que el paro viste, es como la violencia física, que el que pega es un débil, es un signo de debilidad. Me parece que hay una cierta analogía. Digo, es un signo de impotencia el paro, en el sentido que me parece que hoy aquellos que se quieren oponer al gobierno, con todos los argumentos y la justificación, porque obviamente las bajas salariales, el desempleo, es algo que afecta en buena medida, te diría, a una mayoría de la población, pero me parece que también pone en evidencia la ausencia de una oposición articulada desde la cual estos reclamos se puedan canalizar. Y me parece que en ese sentido el paro, las manifestaciones, con toda la legitimidad que tienen, por supuesto, y sin poner en tela de juicio, pero en este contexto operan como una suerte de, si me permitís la comparación futbolera, como una ley del último recurso. Es lo único que me queda, digo, desde la lógica de los gremios en un contexto donde se ven muy amenazados, viste, estamos viendo que hay grandes chances de que se avance con el proyecto de reforma laboral. Entonces me parece que es un signo de impotencia, es lo único que me queda. Esta es la lógica, tratando de ponerme en el lugar de aquellos que promueven estas iniciativas. Pero la realidad es que, lejos de mostrar una fortaleza, es un signo de debilidad, a mi juicio. Sí, sí. Porque además pones en contra a toda la gente a la Totalmente. que estás afectando, ¿no? Porque, digo, quizás la idea es sumar voluntades a tu causa, no que te putee todo el mundo. Pero esto es lo que vos decías, Gustavo, esto es lo que votó la gente el 26 de octubre. Por eso me parece que el gobierno tiene que ser muy cuidadoso, porque en buena medida hay mucha gente que votó más en contra de esto que a favor de lo otro, Sí, ¿no? sí, Y en todo caso, el tema reforma laboral, por supuesto, es un tema. Creo que con vos ya lo charlamos en algún momento. Yo camino a las calles y la gente me pregunta a mí como si yo tuviera la respuesta. Le digo, mira, no sé, esperemos el debate. Calculo que el debate tendrá altura y me parece que no se van a aprobar cuestiones locas e inmanejables y se va a avanzar irremediablemente a una total falta de derechos para los trabajadores. No sé, ¿cómo analizas vos en líneas generales? ¿Pudiste ver el proyecto? ¿Qué sabes del tema? no, no, la verdad, yo no soy un especialista en el tema. Sí te puedo decir lo que pasa en el ámbito de la opinión pública. Y me parece que hay un Claro. temor fundado que tiene que ver con quizá una comunicación ambigua por parte del gobierno, fundamentalmente lo que tiene que ver con en qué medida esto afecta o no derechos adquiridos. Es decir, el temor de que me cambien las reglas de juego, ¿no? Digamos, yo trabajador en términos de horas extras, los criterios de indemnización, bueno, vacaciones, viste, todo este tema de Banco de Horas, hay mucho temor y ahí, viste, me parece que hubo un furcio de Sturzenegger que no contribuyó a la claridad, al contrario, generó espejismos y buena parte de los líderes gremiales se ampararon en eso, ven, van por todo, ¿no? En un contexto donde la crítica al gobierno tiene que ver en un gobierno que no cree en el Estado, persiste cierto temor de que el gobierno estaría dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de reactivar el empleo. Desde la crítica de aquellos que lo ven como un gobierno orientado a los sectores más acomodados, está dispuesto a negociar cualquier cosa. Estos son los temores que aparecen desde el discurso de aquellos que se muestran más críticos o por lo menos que exhiben ciertos interrogantes, ¿no? Ahora, los otros dicen, bueno, la única manera de poder generar inversión es sacar una ley, digamos, la famosa industria del juicio, ¿no? Que tiene que ver con los criterios de indemnización. Viste que, bueno, surgió justamente todo un proceso muy complejo a partir del dueño de un famoso restaurante que prácticamente un juicio lo llevó a la quiebra. Sí, Bueno, y sí. esto trajo muy aparejado, sobre todo teniendo en cuenta que la pyme, la pequeña y mediana empresa, explica el 80% del empleo y son los sectores que están más castigados en este contexto, junto con la industria, la construcción, el comercio. Entonces ahí me parece que es donde está la preocupación.
y ahí habrá que ver. Pero en cualquier caso, y volviendo un poco al principio de lo que vos tomabas, me parece que la oposición no muestra una hoja de ruta y en todo caso no muestra una propuesta superadora. Cuando uno ve ciertos líderes gremiales que muestran una actitud de me opongo por oponerme y me opongo a todo, sin generar una propuesta alternativa, esto no colabora a generar, dice, bueno, hay un plan B que puede ser Claro, mejor. Y de claro. nuevo, volvemos, me parece que con esto a explicar el resultado el 26 de octubre, ¿no? Ujú. Sebastián, ¿cómo te va? Raúl Vázquez, te ¿Qué tal, saluda, un Raúl? placer, muy bien, muy bien. Vos sabés que en este contexto, en esto que vos hablabas inclusive del ámbito de la opinión pública y de la cuestión sindical que sigue proponiendo, yo le decía a Gustavo, plantea una injusticia para remediar otra injusticia, ¿no? En definitiva, se le hace un paro no a la patronal, sino se le hace un paro para que la gente sufra. Y todo en este contexto donde no parece que no hay forma de resolver algunas cuestiones que uno puede apoyar y hasta puede inclusive darle la razón a algunos que tienen algunas quejas, por supuesto. Digo, en este contexto se me ocurre también que hay una suerte de viento favorable generado hacia el gobierno en esta segunda etapa del gobierno a partir de justamente estos discursos, ¿no? Y me pongo ya pensando en cómo vendrá la segunda etapa de Milei. ¿Vos cómo lo estás viendo? Bueno, justamente, yo creo que el gobierno cuando ve estas cosas, le es muy favorable, Claro, pues dice, y apela a esta famosa frase de Milei cuando dice principio de revelación, ¿no? claro. Y sobre todo teniendo en cuenta que en realidad la percepción de la gente, tengamos en cuenta que los sindicatos son de las instituciones con peor imagen. Cuando uno analiza la imagen institucional, digo, junto con la justicia, el Poder Judicial, las fuerzas de seguridad, digo, son instituciones, los empresarios son instituciones muy devaluadas. ¿No? ¿Por qué? Porque la percepción es que en realidad ellos no están defendiendo los intereses del trabajador, sino están defendiendo sus propias cajas. Y dicho sea de paso, la verdad que el gobierno ha sido muy pragmático de esta lógica porque parecería ser, por lo que yo al menos he visto del proyecto, que en ese sentido negociaron bastante de preservar de que eso no se toque porque si no sabían que Mm. era inviable poder avanzar. Digo, el gobierno en ese sentido viene mostrando mucha muñeca. En esto no estoy haciendo un juicio de valor, no estoy tratando de analizar con qué lógica el gobierno está operando para tratar de que las reformas avancen. Después habrá que ver. Yo en todo caso la duda que tengo, y ahí sí te diría, compartiendo con los más críticos, es que apelando, y esto sí también aparece en los grupos focales con alguna preocupación, apelando a la experiencia anterior, flexibilización laboral, esta película ya la vimos y cuidado con que si no va acompañado de un plan productivo, un plan de incentivo al desarrollo de la pequeña y mediana empresa, digamos, el trabajo por sí solo no se genera. Mm. Digo, esto es necesario pero Sí, no suficiente, ¿no? sí, me quedé pensando en esto que decías de los derechos adquiridos, ¿no? Ujú, Ahí estuve hablando con varios abogados constitucionalistas, o sea, no podés avanzar sobre derechos adquiridos. Podés ujú, modificar algunas cosas, como vos ujú. decías, el tema de la industria del juicio está muy bien, se puede llegar a pensar en conjunto cómo evitar ciertos atropellos. Pero ahora, si vos tenés 35, hace 35, 40 años que estás trabajando en una empresa, no te pueden echar y pagarte 10 años de indemnización solamente porque, por más que lo diga una ley, hay pactos preexistentes, hay derechos adquiridos, o sea, lo judicializás y lo ganás, o Claro, sea, la ley no va para sería Sin atrás. duda, medio ridículo avanzar sobre ciertas cosas, ¿no? Que sabés sin duda. que, claro, Pero ¿sabes qué, Gustavo? Lo que me parece que la preocupación está en que en buena parte de los más críticos consideran que el gobierno, si pudiese, lo haría. Mm. Entonces ahí se genera la bien, preocupación de buen estado. ¿Cuál es el límite? ¿No? Digo, teniendo en cuenta la lógica muy pro mercado de aquellos que toman una actitud de mayor, si se quiere, resistencia incluso a esta cuestión de defensa de derechos adquiridos, sobre todo el rol del Estado. Y vuelvo con esto, digo, no nos olvidemos que tenemos un gobierno que planteó que no viene a mejorar el Estado, sino a eliminarlo. Entonces, desde esta lógica, quiero decir, estos temores tienen algún fundamento. No los estoy justificando, pero sí tratando de pensar desde el lugar de aquel que está parado en la vereda de enfrente, ¿no? Sí, coincido con esa retórica que tiene que ver justamente con lo que mucha gente plantea o cree del gobierno que va a plantear a partir de una forma de entender la política, no de una Uh -huh, mirada tal vez demasiado, en un principio era muy economicista, sigue siéndolo. En un principio también se juzgaba el hecho de que era necesaria la motosierra, pero que iba a llegar el momento de que iba a ser necesario el bisturí. uh -huh, Pareciera que en esa etapa no se termina de entrar del todo y ahí se generan un montón de dudas, ¿no? Seguramente uh -huh. vos tendrás estudios en ese sentido y seguramente también esos estudios te hablarán de lo que sucede o lo que se piensa a partir
de dónde venimos, digo, aquellos que han votado a Massa, por ejemplo, aquellos que tienen una mirada crítica sobre el peronismo y sobre lo que están haciendo con él. Bueno, dejan bastante solo a Milei y lo dejan por sobre, con una mirada pública bastante más condescendiente a partir de lo que no hay del otro lado. Del otro lado no hay oposición, del otro lado no hay nadie que se le pueda oponer con criterios, ¿no? Y ahí queda la gente en el medio, ¿no? Tal cual. Tal cual, sí, sí, absolutamente. Es como decir, mira, justamente nosotros, y retomando una cuestión que vos preguntabas, Raúl, hace un rato, que por ahí no lo completé respecto a las expectativas de la gente en la segunda mitad de su mandato, porque nosotros hicimos un estudio reciente con la gente de la consultora Equipomide, digamos, teniendo en cuenta la agenda tan desafiante que se plantea el gobierno de cara a esta segunda mitad de mandato, ¿qué cosas cree que el gobierno va a poder cumplir? Y justamente discriminando la percepción de los votantes de Massa de los de Milei, teniendo en cuenta el voto en balotaje 2023, vos fíjate, 1 de cada 2 votantes de Massa cree que el gobierno no va a poder cumplir con nada. 1 de cada Pero 2. directamente, solo un 4% de los votantes de Massa creen que en todo caso va a seguir bajando la inflación. Pero tras cartón aparecen todas menciones negativas. Y acá pongo comillas, reproduzco frases textuales de encuestados de esa población. Dicen, sí, va a seguir defendiendo los intereses de Estados Unidos e Israel, vendiendo nuestra soberanía, avanzando con las privatizaciones y aumentando la pobreza. No hay menciones positivas. Ahora, retomando esta cuestión economicista que vos muy bien subrayabas del gobierno, entre los propios votantes de Milei no aparecen referencias prácticamente a la agenda social e institucional. Te quiero decir, cuando vos ves las menciones, un 60% de los votantes de Milei dicen y va a crecer la economía, va a haber una reactivación económica. E incluso una cuestión interesante que habíamos visto en grupos focales al inicio del gobierno de Milei, aparece desde los más informados o si se quiere los más militantes, una explicación del circuito del derrame. La gente te dice, sí, sí, va a haber reforma laboral, se va a crear más empleo, va a haber mayor formalización del empleo, va a incrementar la recaudación del Estado y a partir de ahí el Estado va a tener recursos para aumentar las jubilaciones. Hay una explicación. Ahora, esto también genera hacia el gobierno una sobrecarga de expectativas en tanto y en cuanto esto no se materialice. Cuando vos miras la agenda de las preocupaciones de los principales problemas del país desde el punto de vista de la opinión pública, la inflación ya prácticamente desapareció. Ahí aparece como, si se quiere, un activo ya, un derecho adquirido. Ahora me tenés que dar algo más, un salto cualitativo. Y bueno, ahí sobre todo en un gobierno empoderado que no solo después de resultado el 26 de octubre, sino en las últimas semanas, quedó como primera minoría en la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces ya tiene menos argumentos para decir, la casta no me deja. Claro. Lo cierto, Sebastián, me acuerdo la primera charla que tuvimos cuando te incorporaste como analista a este programa, dándonos la gentileza de conocerte y charlar, ¿no? Me acuerdo de esa primera charla donde el panorama de gobierno a fin de año pintaba una oscuridad absoluta, ¿no? Me acuerdo en esos momentos. Faltaban todavía algunos días para las elecciones, bueno, el gobierno se caracterizaba por repetir hasta el hartazgo errores no forzados. La situación era compleja y sobre todo pensando en un diciembre siempre caótico en la Argentina, siempre complejo. Y la verdad es que más allá de la innumerable cantidad de problemas que tenemos, sin duda, y sobre todo el más importante para mí es la falta de guita en el bolsillo de la gente. Pero digo, dentro de todo, el panorama es muy distinto, ¿no? Porque el gobierno lo veo ahora fortalecido. Mira, yo te diría, sí y no, en parte. Me refiero a lo siguiente, cuando vos mirás, más allá de fin de año, yo te diría, el panorama era todavía más complicado 2-3 semanas antes de la elección. Fíjate que el propio Donald Trump se arroga el mérito del triunfo de Milei el 26 de octubre, ¿no? Sí. En ese contexto, fíjate las semanas que veníamos donde ¿qué hubiera pasado si ese rescate no se hubiera activado? Y también, como dice el colega Lucas Romero, no se explica el 26 de octubre si no hubiera habido un 7 de septiembre. Que hubiera activado el temor a un regreso del pasado, sobre todo el kirchnerismo. Pero los fundamentales de la economía, quiero decir, la situación del empleo, del poder adquisitivo, eso no mejoró sustancialmente. Y si vos mirás, para mí un indicador que hay que prestarle mucha atención, porque si bien correlaciona muy bien con el resultado de la elección, que es el índice de confianza del gobierno que hace la Universidad de Itela con poliarquía, que dio justo el 41% en coincidencia con la elección. Pero ese mismo indicador, si vos mirás la película y no la foto, venía registrando 6 o 7 caídas consecutivas a partir de febrero. Es decir, este fue un año muy malo para el gobierno previamente. Y fíjate los resultados que había obtenido en las elecciones provinciales, ¿no? Salvo en la Ciudad de Buenos Aires, que ganó con el 30%.
o en la ciudad de Salta, poco más, el resto no le venía yendo nada bien. Entonces después se armó un plebiscito y bueno, buena parte de la gente, digamos, apretó los dientes y dijo, bueno, vamos a acompañar, pero insisto, esto no es un cheque en blanco y en buena medida me parece, como decíamos antes, que es un resultado que se explica muy en contra de, más allá de un voto a favor por buena parte del electorado. Más allá que hay quienes están convencidos y tienen expectativas muy favorables, pero el activo del gobierno tiene mucho más que ver en expectativas futuras que en un beneficio presente que al día de hoy para una mayoría de la población no se verifica. Sí, le sumaría también esta cuestión de, lo hemos denominado aquí, voto mirando al retrovisor, ¿no? Mucha gente Exacto, todavía tal vota cual. con el recuerdo de lo que acaba de suceder y eso todavía sigue siendo un activo para el gobierno. Ahora, cuando la gente empieza a votar mirando para adelante, bueno, ahí habrá que ver cuáles son justamente los logros del gobierno, más allá Exacto. de lo que pasó con el kirchnerismo, ¿no? Ujú. En ese sentido, digo, ese es parte del gran desafío, empezar a generar caudal propio y no caudal a partir de los errores y de los desastres que nos dejaron, ¿no? Exacto, pero bueno, por eso digo, Milei tiene un núcleo duro, y es el 30% que lo acompañó desde la primera vuelta de la elección en 2023, pero después tiene todo un voto prestado, buena parte del PRO, un sector del radicalismo, pero ese también es un voto más, digamos, que podría mutar, quiero decir, es un voto más republicano, más institucionalista, que se muestra también más preocupado, y lo hemos visto en grupos focales con población que votó a Milei por la forma y estilo del gobierno, que es más crítico de que el superávit fiscal no se pueda realizar a cualquier costo. Quiero decir, no vale si es a costa de jubilados, discapacidad, Sí. Garrahan, Y ese digo, voto, financiamiento Sebastián, universitario. Sí. discúlpame, ese voto es el que hoy en el Congreso empieza a representarse de alguna forma con este nuevo interbloque, o por llamarlo muy rápidamente, esta unión entre el PRO y los radicales, que creo que se llama Fuerza del Cambio o algo así. ¿Estaría representado ahí o simplemente es, bueno, es una mirada, una jugada política más? Sí, pero digo, a ver, me parece que ahí puede mutar. Yo creo que el PRO está en una situación muy incómoda, porque fíjate que el PRO como tal, hoy yo te preguntaría qué es el PRO, porque Sí, para mí el PRO tenés el PRO Violeta, digo Ritondo, Santilli, los que ya claro, habían cruzado el Rubicón hace rato, y que sí, simplemente formalizaron el cambio, firmaron el pase, sí, ¿no? sí, el de Vidal Volviendo después. a- Ujú. Pero después tenés Vidal, los Penato, que quedaron en una situación como muy desdibujada, Sí, ¿no? sí, 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 Y yo te diría que Mauricio Macri está en una situación, prácticamente un limbo, ¿no? Tratando de hacer malabares entre un sector y otro, sí, pero que no se termina de definir, ¿no? Y me parece que ahí es donde aparece el problema de la nitidez, porque para la gente es muy difícil explicar algo que yo creo que el PRO intenta vender, pero la gente no lo termina de comprar, pero básicamente no lo termina de entender, que es en esto sí apoyamos y en aquello no. mm, Es muy difícil transmitir ese mensaje a la opinión pública y genera mucha confusión, y yo creo que esto explica en buena medida la dificultad que ha tenido, como parte de ese articulado, si se quiere, Provincias Unidas, ¿no? claro, claro. Sin duda. Porque Sí, si algo sí. le sobra al gobierno es nitidez, y es un activo y es un capital, ¿no? Sí, es verdad. Sebastián, como siempre, qué placer tenerte para charlar y pensar un poquito esta Argentina tan loca en la que vivimos. No, por favor, un placer como siempre. Y bueno, nada, si no tenemos la oportunidad de hablar, cosa que por mí a disposición, no quiero dejar de desearles muchas felicidades y un placer acompañarlos y Gracias, mi tener amigo. la posibilidad de este espacio, ¿eh? Muchas gracias. Gracias, Sebastián, un placer para Bueno, nosotros. un abrazo Sebastián enorme y saludos a Halprin, toda la audiencia. Gracias, abrazo Gracias. enorme. sociólogo, politólogo, un gran amigo.